Eso es una cosa que ha salido a la luz recientemente, ¿no? Siempre se ha dicho, siempre se ha mencionado esto. Yo no he encontrado evidencias, digamos, concluyentes, ¿no? Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, que lo conocía mucho, y que incluso me habló a mí cuando yo era niño de Abraham Valdelomar. A mí me ha fascinado siempre Valdelomar porque es alguien de quien siempre he escuchado hablar. Luis Alberto era muy amigo de mi abuelo Jorge Bruz, que era aprista como Luis Alberto, entonces se veían mucho y él me contaba historias cuando yo era chico y me contaba historias de Valdelomar. Incluso mi abuelo me contó que alguna vez tocó flauta acompañando a Valdelomar en alguna gira por el norte del Perú, una célebre gira que hizo por el norte, por los pueblos, donde era un recibimiento apoteósico que ahora nos costaría trabajo imaginar. Lo único comparable sería, digamos, si Alfredo Bryce habla, como por ejemplo habla en Arequipa, donde me imagino que debe ser también un éxito tremendo, ¿no? O Banio Vargas Llosa, en alguna provincia, pero él iba de pueblo en pueblo, recorriendo el pueblo, además con un mensaje ora artístico, ora político. Pero vamos a la opción sexual. Lo que cuenta Luis Alberto es que tenía una novia, por ejemplo, que se llamaba Consuelo, pero dice, mientras que Consuelo era ahombrada, viril y tenía voz masculina, Valdelomar era lo contrario, dice que era más bien afeminado, delicado y con una voz muy femenina. Entonces, claro, da la impresión que era una pantalla la novia Consuelo. En una época, pues, si todavía nuestra sociedad es homofóbica, ¿no es cierto?, machista y intolerante, se pueden imaginar cómo era en esa época, ¿no? De modo que yo me imagino que Valdelomar hacía malabares para poder asumir esta homosexualidad a su manera, si es que lo hacía. Yo tiendo a pensar que sí, ¿no? No he encontrado, sin embargo, en sus escritos rastros evidentes, ¿no? Hay un poema, por ejemplo, que estuve tratando de analizar, donde habla algo así como el poema de Neruda, que está el célebre poema de la canción desesperada, los 20 poemas, ¿no? Puedo decir los versos más tristes de esta noche. Él tiene un poema muy parecido donde habla de una novia que se va porque su corazón ya no la ama, en fin. Pero más que un poema de desamor, da la impresión, a mí me da la impresión que es un poema de reconocimiento de que es una opción sexual distinta, ¿no? Digamos, las opiniones ahí creo que no están muy claramente establecidas porque hasta donde yo sé no hay una evidencia tan concluyente, pero mucha gente piensa que muy probablemente era un homosexual de closet que probablemente con lo valiente y provocador que era iba a terminar seguramente saliendo a la luz en algún momento, porque realmente era un hombre de un tremendo coraje personal y con una capacidad de desafiar las limitaciones de su época muy sorprendentes, muy anticipadas, como digo, y que hacen que lo sintamos muy cercano, ¿no? Llegué a amar la muerte y a pensar en el suicidio. Quise después, desengañado, derrochar mi vida y vivirla deprisa, y me entregué a todos los placeres, como un jugador ebrio que dispusiera de enormes caudales y los jugara rápidamente para agotarlos más pronto. Creí en la vida y odié la vida, creí en el amor y odié el amor, creí en la ciencia y odié la ciencia, creí en la muerte y odié la muerte. Ensayé todos los caminos, como en un ansia de objetivismo que podía alejarme de mi conciencia y de mis inquietudes mentales. Me dediqué a escribir, a pintar, a observar. En fin, es una persona muy delicada y atildada, ¿no? Y ahí nace pues la leyenda oscura de Valdelomar también, que es una cosa que a veces se ha orillado y que algunas personas reclaman que por qué no se ha tratado en sus biografías, porque no se habla de los otros amores de Valdelomar. No sé si son relevantes. ¿Cuáles son estos? Esto porque él era homosexual y era reconocido, era una persona que todo el mundo sabía que viajaba siempre con efebos. Esa zona de la vida de Valdelomar, ¿valdrá la pena ventilarla alguna vez? Explorarla, ¿no? Explorarla, será interesante que se quede así. ¿Influyó de alguna manera en su literatura? No sé. Es una zona que los biógrafos no han explorado todavía. Hay una célebre foto donde está disfrazado, me parece que de Baco, ¿no? Bueno, pero él era muy histriónico, ¿no? La hipótesis que, digamos, circula es que él probablemente estaba utilizando eso, sí, para decirlo sin decirlo, ¿no es cierto? Porque era una época peligrosa. No cualquiera podía, no, mira lo que le pasó a Oscar Wilde, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo yo sí creo que él estaba empujando los límites, ¿no? Sí, muy probablemente era una opción homosexual la que estaba emergiendo ahí. Yo no he encontrado evidencia de hasta cuánto él lo había reconocido y asumido, ¿no es cierto?
Pero sí hay evidencias iconográficas en las fotos, claro, donde uno lo ve a él en situaciones, yo diría de disfraz, ¿no? Es un hombre de máscaras y de disfraces, pero no por falsedad, me parece, ¿eh? Por necesidad de protegerse. Fíjate que este es un hombre que se hacía llamar conde, pero que venía de un origen muy humilde y ciertamente plebeyo como todos los peruanos, ¿no? Aquí en el Perú no hay condes. Que se vestía como dandy, se empolvaba la cara para blanquearse y se engominaba el pelo porque era sambo. Sí, tenía sangre negra y lo ocultaba. Incluso en algún texto como La psicología del gallinazo tiene ideas abiertamente racistas, curiosamente, ¿no? Es un tipo bastante contradictorio. Es evidente que esa parte lo hacía sufrir y que luchaba contra eso, ¿no? Pero no sabemos, porque se murió a los 31, de modo que de haber continuado su vida, yo creo que podemos especular que probablemente habría terminado siendo, digamos, un combatiente de la causa gay avant la lettre, antes que todos, y que probablemente habría terminado evolucionando en lo que respecta a estas ideas racistas como su gran amigo José Carlos Mariátegui o César Vallejo, que en ese sentido pudieron llegar a un desarrollo, digamos, analítico, intelectual, mucho más avanzado en ese aspecto, ¿no es cierto? Pero Valdemar tenía bastantes lugares comunes en esas cosas, sobre el indio, sobre el negro, ¿no? Y claro, los limeños, que son unos fregados y lo siguen siendo, le decían, él se hacía llamar conde de Lemos, pero en Lima le decían Sambo de Caucato, para fregarlo, ¿no? Porque si ustedes ven las fotos van a ver pues que es Sambo. Lo que pasa es que un Sambo blanqueado, una especie de Michael Jackson, ¿no? De la época, ¿no? Él era el más talentoso, el más conocido, el que dirigía a todos, el que decía, por ejemplo, por favor, sáquenme esos cholos que me afean el paisaje. Era todo el tiempo con palabras ingeniosas. Por ejemplo, Proust, un extraordinario escritor de quien sabemos con certeza que era homosexual. Toda su obra, al contrario, es imposible decir, por ejemplo, que estos personajes femeninos, Albertine, Gilberte, eran en realidad hombres. No, eran mujeres en la obra, eran personajes femeninos, pero que claramente están influidos, ¿no es cierto?, por esta capacidad que tenía Proust extraordinaria de identificarse ya sea con hombres como con mujeres. En ese sentido, digamos, la opción sexual a homosexual, al contrario. Lo más que yo vería es que puede dar, quién sabe, una mayor apertura de ópticas y de criterios, ¿no es cierto? Y sin embargo, un escritor homosexual puede ser muy cerrado, pero lo puede ser un heterosexual también. De modo que yo no creo que se pueda hacer una relación determinista entre la escritura y la opción sexual. Repito, yo no estoy seguro de la opción sexual de Valdemar. Me da la impresión que tenía una opción gay, ¿no es cierto? Mucha gente lo piensa ahora. Y que era en ese sentido también un precursor, porque probablemente iba a terminar siendo un militante, digamos, de la causa gay, ¿no? Pero lamentablemente pues se cayó en Ayacucho, no en un silo como mucha gente cree, sino encima de unas piedras y se mató. Y nos dejó a todos llenos de preguntas, ¿no?